aberta e grazas ás que vindes agora a acompañarnos, bueno, nunha sesión cun formato un pouco diferente. Tres cousas moi breves. O formato, efectivamente, a aquelas persoas que coñecedes as actividades do Consello da Cultura Galega, pois non vos resultará descoñecido este formato en diálogo que tamén, por exemplo, do ciclo Pensarmos. Por lo tanto, é un formato habitual nesta casa que ten como un dos obxectivos pois crear eses espazos de diálogo e de debate, e esta sesión pois vai ser iso, un momento de diálogo e de debate no que agardamos que vos tamén teñades tempo para participar. A segunda cuestión que quería dicir é que esta é a primeira das actividades que organizamos en común coa Fundación Jove, representada aquí por Susana, que será que modere a sesión. E, bueno, pois esta é unha colaboración que iniciamos con moita ilusión a partir dun convenio que asinamos recentemente as dúas institucións. Bueno, xa estamos preparando a seguinte actividade deste ano 2022. E, bueno, e nada, pois o camiño está por diante, estamos tamén abertas a suxestións, ideas, demandas para este traballo en común. E logo a terceira é que, efectivamente, esta é unha sesión que se integra pois nunha actividade da Comisión Técnica de Xestión e Políticas Culturais que vai, ao longo deste curso, pasar revista ao que foron as políticas, algunhas das políticas culturais da transición, obviamente. Neste caso, aquela que estivo centrada na construción dos grandes contedores culturais, neste caso dos grandes museos, dos grandes museos de artes plásticas e visuais. E esta é unha liña de traballo que quere, de alguna maneira, deixar constancia que pasaron 50 anos dende 1972. En 1972, algunhas persoas o saberedes, e cadras máis novas ou as de fora non, morren en Ferrol dous obreiros represaliados pola policía, dous obreiros que protestaban por unhas mellores condicións de traballo, e de alguna maneira en Galicia consideramos que ese momento, 1972, é un punto de inflexión e que de alguna maneira dá comezo ao que podería ser a nosa transición particular. Entón, esta liña de traballo nosa pretende un pouco saír do esquema imposto polos 40 anos de autonomía recentemente celebrados e repensar un pouco toda esta cronoloxía histórica con outros marcos, buscando outros marcos, buscando outros significados e, polo tanto, entendemos que hai que ver que pasou nos 70, mesmo que pasou en Galicia a finais dos 60, no mundo do asociacionismo cultural, local, etc., porque iso, de alguna maneira, nos permite entender mellor o que aconteceu despois. E, polo tanto, esta é unha sesión, efectivamente, dedicada a isto en concreto, a ese modelo dos grandes museos e, bueno, non podíamos contar con mellores convidados que o director do CEGAC e o director do Museo Reina Sofía, que van a abordar esta cuestión desde as súas particulares experiencias. E agradecemos moito a Santiago Olmo esta vosa casa, Santi, e agardamos que poidamos facer máis cousas co CEGAC e, naturalmente, a Manuel Borja Villel, a quen xa tivemos ocasión de aproveitar, digamos, a súa presenza, a súa palabra e as súas reflexións esta mañá e que tivo a amabilidade de quedar connosco esta tarde para seguir pensando en común. Así que moitas grazas. Susana, tes a palabra e a sesión é vosa. Muy bien. Buenas tardes. Se oye fuerte. A ver. Sí. Bueno, bienvenidos a todos. Muchas gracias, Dolores. Muchas gracias, Manuel Borja Villel y Santiago Olmo, por hacer posible este encuentro. Desde la Fundación María José Jove y en el marco del acuerdo de colaboración con el Consello da Cultura Galega, queremos, de alguna manera, reforzar nuestro apoyo al sector cultural de Galicia y contribuir a la generación de debates e intercambios de experiencias como en este tipo, en este caso facilitando la visita de Manuel y que se pueda desarrollar esta jornada, situarnos o poder dos museos. No me voy a extender mucho con la presentación de los currículos de ambos, de Manuel y de Santiago, porque, por un lado, son sobradamente conocidos y, por otro, sería demasiado largo poder detallarlos. Pero, en cualquier caso, me gustaría decir que Manuel Borja Villel, comisario, escritor, es director ahora mismo del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía desde 2008.
Antes lo fue del MADBA desde el 1998 al 2007 y de la Fundación TAPES desde 1990 al 98. Manuel es un referente en gestión, habiendo dirigido 3 espacios culturales con 3 planteamientos que mantienen un ideario común y que ha ido implementando y desarrollando en función de cada centro y también del contexto en el que le ha tocado desarrollarse, ¿no? Bueno, este trabajo le ha llevado, sin duda, a situar al Reina Sofía como museo imprescindible en el panorama internacional. Santiago Olmo es crítico de arte, editor y comisario. Entre los proyectos que ha comisariado podemos destacar la representación española de la Bienal de Sao Paulo en el 96, la propuesta española de la Triennale de Milán en el 2001, la Bienal de Pontevedra en el 2010 o la Bienal de Guatemala en el 12. Desde 2015 dirige el CEGAT como resultado de un concurso público. Bien, pues por entrar en materia, quería comentar que ambos dirigen museos que son centros de arte contemporáneo y con colección propia. Esto es importante, el contar con una colección de partida, que presentan modelos que, a fin de cuentas, son un poco los resultados de las políticas culturales puestas en marcha en la década de los 80, en un periodo de transición, y que, por un lado, el Reina Sofía, fruto de políticas estatales, y el CEGAT sería una referencia en cuanto a políticas autonómicas, ¿no? Estas políticas estaban basadas, en la mayoría de los casos, en la obtención de unos rendimientos de tipo económico y turístico, vinculados en ocasiones a planes estratégicos de reorganización de las ciudades, ¿no? Y, alejados en muchos casos, desafortunadamente, de otras implicaciones de calado social. En este contexto se inicia en el 90 el Reina Sofía, el CEGAT en el 93, previamente el Iván Olcán, entre otros, ¿no? Por poner algunos ejemplos. En la mayoría de los casos se trata de organizaciones funcionales y estructurales dependientes que de alguna manera condicionan, o de alguna manera no, totalmente condicionan la gobernanza, la financiación y la posibilidad de contratación de equipos. Y que además presentan un alto grado de burocratización administrativa que ralentiza todos los procesos de trabajo. Por su parte, el CEGAT mantiene total autonomía en cuanto a programación y desarrollo de contenidos. Sin embargo, carece de competencias en cuanto a gestión económica y posibilidades de contratación de personal. En el caso del Reina Sofía, podemos decir que se trata de un centro privilegiado en este sentido porque, cuenta con una ley propia, una fundación de coleccionistas y una fundación de amigos del museo, que de alguna manera le dota de otra autonomía y que, además, permite unas vías de incremento de colección, de obra de arte y también posibilita una política de trabajo colaborativo en red más amplia de lo que quizás puedan generar otro tipo de museos. En el Reina la función de la colección es fundamental, ¿no? Y en el transcurso de estos 14 años, la dirección llevada a cabo por Manuel ha permitido someter a crítica los modos de leer la historia, integrando lo privado, lo público y entendiendo el museo como custodio de lo común. En el trayecto ha planteado una serie de conceptos que me gustaría sacar, o al menos ir mencionando para que después podamos profundizar en ellos de una manera muy breve. Por un lado, algunos de ellos, aunque ha hablado de más, ¿no? Además, estos conceptos, a su vez, sirven para explicar su práctica museística, considero, ¿no? Por un lado, habla del museo de lo común en relación a la idea de museo como servicio público. Por otro lado, habla de museo situado, que desde el contexto local y concretamente desde el barrio de Lavapiés busca operar globalmente, pero partiendo de la inclusión colaborativa de la sociedad civil más cercana. Un museo en red que plantea, de alguna manera, la necesidad de trabajar de esa manera, con otros museos, con otras organizaciones, con centros de estudio, con asociaciones, con archivos. Permite generar una estructura compleja que se enriquece y se retroalimenta. También facilitando la accesibilidad y el desarrollo en la relación de acontecimientos con el presente. Me refiero a la pandemia y cómo ha incorporado en los últimos meses, o el último año ya más, el desarrollo digital y la revisión de las nuevas formas de difusión.
En este sentido, y en las últimas conversaciones también he podido ver que se introduce el concepto de museo-hospital. Atiende al museo como un lugar para curar y cuidar y para el desarrollo de la idea de ayuda de lo común, ayuda común. Bueno, no me voy a extender mucho más, simplemente decir, refiriéndonos a las políticas anteriores donde se contextualizan los dos modelos que tenemos como ejemplo aquí, que realmente, por un lado, estas políticas son planteamientos desactualizados, que realmente, además, potenciado por la situación COVID, ya casi post-COVID en la que nos encontramos, esperemos que sea así, plantean la necesidad de abordar un cambio, ¿no?, del sistema cultural, que está en crisis, que eso somos todos conscientes y lo sabemos, y que conduce quizás a la necesidad de una nueva transición, ¿no? Si las leyes vienen de una transición, ahora quizás sea un momento de establecer esta nueva transición, que debería partir del cambio de leyes, pero quizás eso sea más complicado, y que pasa por incorporar la transformación digital y por afrontar nuevos retos y nuevos objetivos acordes al momento actual. Bueno, esta es mi pequeña introducción al respecto. Yo creo que vosotros sois los que tenéis mucho que decir en relación a vuestros modelos de trabajo y ya directamente paso a daros la palabra. Muy bien. Muchísimas gracias, Susana. Muchas gracias a todos por estar aquí. Quiero agradecer al Consello de Cultura Galega especialmente esta invitación y esta posibilidad de mantener esta conversación con Manolo, que es la oportunidad de poder tener en público algunas conversaciones que hemos mantenido durante mucho tiempo en privado, y compartir siempre es algo extraordinariamente grato, útil y necesario. También agradecer a Susana González y a Garledo y a Encarna Lago por la oportunidad de que esta mañana hubiéramos podido debatir muchos de los problemas que tienen las instituciones museísticas y los centros grandes o pequeños en Galicia, pero que son comunes a otros en otros lugares, ¿no? Y realmente, para enlazar con lo que estaba comentando Susana, ese momento de creación de los museos a final de los 80 y primeros 90, el concepto, el modelo, los modelos que se manejaban entonces son enormemente diferentes de lo que nos encontramos hoy en la propia práctica. Es decir, el concepto de museo que se manejaba cuando estos centros fueron creados hoy prácticamente es residual, aunque las normas nos obliguen de alguna manera a estar vinculados a esos modelos. Yo creo que lo que es muy importante es quizás el abordar esa transformación de los modelos de las instituciones y en estos últimos años, ¿no? Cómo la institución ha pasado de ser un receptor, un almacén, un espacio de visibilización, a ser muchas otras cosas, ¿no? La trayectoria de Manolo ha permitido justamente el poder pasar de unos modelos a otros, poder alterarlos, poder cambiarlos, y sobre todo que se ha tratado de modelos de distinta escala, con distintas necesidades, y me gustaría, para abrir el fuego, un poco el que pudiéramos abordar ese cambio, ¿no? Los cambios sustanciales que se han operado desde la base, ¿no? en lo que es la práctica del museo. Vale, pues se oye, ¿no? Sí, ¿no? Vale, yo mientras os he hablado me he hecho un esquema de lo que creo que debería ser el museo, pero eso llegaremos al final. Hagamos, sí, ahora, respondiendo a tu pregunta, un recorrido
Bueno, y gracias, soy un desastre. Gracias por la invitación. La verdad es que es un gusto estar aquí. Ha sido un gusto estar esta mañana departiendo con los diversos colegas. Entonces, sí, efectivamente, viendo un poco la evolución de este país y de lo que ha habido fuera, hay diversos momentos. Hay el momento de los 80, cuando empiezan a aparecer a finales de los 80 las primeras instituciones, el Reina Sofía, los 90, la Tapies, el IBAM, etcétera, etcétera, con mucho optimismo, muchas ganas, con políticas muy buenas en algunos casos, muy de otra época. Yo siempre recuerdo la primera exposición maravillosa a nivel formal del Reina, era una que se llamaba Referencias, que hizo Carmen Jiménez. Era súper bonita, elegante, con obras que no se habían visto nunca. Pero vaya, era muy significativa. Había 3 artistas españoles, 3 artistas extranjeros, todos hombres, grandes autores: Tapies, Chillida, Saura, y por otro lado extranjeros era Baselitz, Cy Twombly y Richard Serra, la famosa pieza que se perdió, que es muy significativo, que la primera exposición, ahora que lo estoy pensando, obviamente era todo un poco, era esta historia mítica que escribían ellos mismos, vaya, o gente muy cercana a ellos mismos, Paco Calvo, Valeriano Bozal, Tomás, digamos, era un mundo que era antifranquista, pero en los 90, de hecho ya ni los 70, como bien nos explica Germán Labrador, ¿cómo se llama?, Heridos por la poesía, en su libro, digamos, incluso en el momento de la transición, el antifranquismo ya se estaba olvidando, se tenía muy presente a Franco, pero se estaba olvidando una serie de cosas que estaban ocurriendo alrededor. Y de algún modo ese es el problema, era el problema de ese tipo de exposiciones. En un momento donde ya Spivak había escrito, Donna Haraway había escrito, digamos, esas referencias tan formales de personas que, por otro lado, estaban creando las instituciones museísticas de nuestro país. Tapies estaba en Barcelona haciendo la fundación, tenía una presencia muy importante, Chillida también, Alfaro, que no estaba en esa exposición, pero en Valencia también. O sea, era realmente gente muy poderosa. Curiosamente, es un momento en que estos artistas, que lo son todo, tal vez como lo habían sido todo durante mucho tiempo, por otro lado, y esto no hay ninguna vaya, no puedo criticar a Tapies, tengo, digamos, adoración, afecto por un afecto realmente muy importante por él como persona, por artista, pero una cosa no quita la otra, en el sentido de que, digamos, construyeron un mundo. Y curiosamente, en ese momento, su propia pintura, en el caso de Tapies, por ejemplo, está haciendo barnices, está tratando de escapar, está haciendo una pintura fluida, escapar de su propia, está tratando de escapar de su propio mundo, mientras, por otro lado, está tratando con el resto de crear un mundo que ya en esos momentos tal vez era de otra época. Y no lo estoy haciendo, vaya, ya digo, es una expresión fantástica, es simplemente, no es una crítica moral, no es una crítica, es una crítica, digamos, del marco. No había, el único problema era que el marco era equivocado, que estábamos en otro mundo. Lo mismo posiblemente ocurría con el IBAM, con una colección, digo, fantástico, me gusta, Renao, vanguardias de los años 30 que hoy no se pueden comprar, pero eran todo, digamos, unas referencias demasiado, tal vez, modernas, y dejaban de lado una serie de cosas. Bajo esas premisas, que también tienen que ver, son principios de finales de los 80, principios de los 90, que tienen que ver con el momento digamos, de salida de España al mundo, digamos, de esta especie de euforia, de las expos. De hecho, ahora en la colección tenemos un apartado que se llama Dispositivo 92, 8 grados menos, y los 8 grados menos era porque sabéis que en la expo con Prada Pool y otros arquitectos hicieron una serie de estructuras, de nuevo,
magníficas, fantásticas a nivel de tecnología, arquitectónica, arquitectura, que conseguían bajar 8 grados la temperatura en Sevilla, que era bastante alta. Pero de repente, y también en Sevilla, ¿os acordáis que el pabellón de Chile tenía una de las cosas que llevaron era un trozo de iceberg? Entonces, con la perspectiva, primero te preguntas, ¿a quién iba dirigido tal esfuerzo de bajar 8 grados la temperatura? Obviamente, para nadie más abajo sur de Tarifa, seguro que no. Para los propios sevillanos, seguramente tampoco, porque estaban. Entonces, ¿qué iba dirigido a los noruegos? ¿Qué imagen tenemos del público o a quién? Entonces, te das cuenta que hay toda una serie de comportamientos que, de algún modo, todas esas estructuras iban. Es trazo grueso, pero porque estoy hablando del marco, más allá de yo que sé, en el IBAM se hacían exposiciones maravillosas en ese momento de Moholy Nagy, de Mata Clark, o sea, no hay es crítica del marco. Donde básicamente para mí había dos elementos claves, que son el museo como motor turístico, motor que atraiga gente, que atraiga espectacular, maravilloso, el Museo de los 5 últimos minutos, siempre joven, parecía una película de estas de Strauss-Youlé donde nadie envejece nunca, o el Museo de la identidad catalana, pues el momento de las autonomías, identidad o la identidad nacional española, ¿vaya? Y de ahí que, de algún modo, y de hecho, en Barcelona, que llevan toda la vida en crisis con estos temas, cuando entré en el MACBA, en un momento llegaron a haber 2 directores nombrados y uno en la sombra, o sea, 3 directores, que para un museo de 6.000 metros cuadrados se antoja como demasiado, vaya. Y básicamente cada uno tenía un referente. Uno respondía a la Generalitat y tenía más bien esta idea de crear un museo dirigido de que mostrase, digamos, la contribución de Cataluña al arte moderno, que además, por otro lado, es un tipo de nacionalismo que es casi siempre subalterno, es como tratando de demostrar lo buenos que hemos sido, digamos, en el mundo, vaya, cuando más bien debía ser al revés. Sí, es. Y luego, por otro lado, había la otra línea que era en aquel momento más del ayuntamiento, que era que tenía que ser moderno, joven, whatever it means, porque significaba. Y luego una estructura, estaba la fundación privada, que a su vez tenían otro consejero, otro asesor, que esto tiene que ver con otra cosa. Todo esto al final es que siempre acaba siendo una pregunta. Lo siento, acabaré pronto. Todo esto es para acabar a hoy, o sea que no es que me he perdido, estoy tratando de llegar. Y luego, por otro lado, porque has hablado de la financiación, estaba en el caso del MACBA, Ayuntamiento, Generalitat, Fundación Privada, vaya, en abstracto es perfecto. La fundación compraba obras, el ayuntamiento paga una parte, pero el problema es, al final, ¿quién paga? Es, por unos por otros, el museo quedaba un poquito. Entonces, todo esto, durante los 80, 90, entre que se construían cosas, se inauguraban, había más o menos ya nos quejábamos en aquella época porque nunca se acaba de llegar a nada, comprábamos siempre cositas, bueno, el IBAM compraba revistas años 30 en una época que se podían comprar revistas, ahora tampoco, pero ya parecían o fotografías, parecía como cosa menor porque nadie estaba comprando, afortunadamente, los grandes Baselitz, las grandes. Lo único que se compró fue el Serra y se perdió. O sea que esto es broma porque sé que creo que está por aquí el autor. O sea, pero ¿qué pasó todo esto? 2007-2008 es la gran crisis, por supuesto. A duras penas a nosotros, y de algún modo el Reina es la joya de la corona, nos recortaron el 45% en 2 años, que es, bueno, básicamente ten en cuenta que la luz, la electricidad, todo continúa, es un gasto, y al resto de instituciones, de algún modo la fiesta se terminó, de algún modo. Y nos dimos cuenta de que no había una estructura, de que se había favorecido mucho los edificios sin pensar
si eran sostenibles o no sostenibles. Hubo bastante de aquello de echar al niño con el agua sucia, parecía que era el sector del mundo de la cultura el que era culpable de todo esto. Pero lo bueno, digamos, o lo malo de la crisis es que realmente dejó desnudo un sistema. Lo bueno es que dejó al sistema desnudo. O sea, nos dimos cuenta que el sistema no funcionaba. ¿Qué alternativas hay? La alternativa es empezar de cero. Empezar de cero es no los edificios, sino las personas. Empezar de cero es no tanto las audiencias, como la agencia política, no tanto la cultura espectacular como la creación, no tanto el corto plazo como el trabajo de investigación. Y entonces yo planteaba el trabajo en tejido, en red, que además creo que puede ser sostenible. O sea, creo que además no es simplemente pedir por pedir. O sea, creo que es posible con el tejido que tiene este país realmente construir algo que sea como mínimo distinto, algo además que tenga en cuenta una ventaja que tenemos nosotros, y es que somos puente, más que ser, digamos, el alumno aplicado que tiene que demostrar que Tapies está a la altura de Baselitz, o Saura a la altura de Saitomli, o Chillida la de Richard Serra. Pues igual habría que hablar de que en este país ha habido Maruja Mayo, que además, aparte de que sea de aquí, de que experimentó el exilio, que el exilio es una condición contemporánea, la diáspora, cómo escriben la historia aquellos que no tienen territorio, cómo se escribe la historia cuando la lengua que hablas no es la tuya. De hecho, Borges decía que la lengua no la hablamos y que la lengua nos habla a nosotros. ¿Cómo tratamos de hacer un arte o una cultura que es crítica cuando, de nuevo, el marco es un marco que ya nos lleva en una dirección determinada? Y bueno, ya para acabar, porque si no me enrollaré mucho, y vamos a simplemente marcaría una cosa, que hay una distinción en inglés que en castellano no existe, que es la diferencia entre play y game. Game es el jugar con unas reglas, yo que sé, juegas al fútbol y eso quiere decir que hay dos porterías, hay unas líneas que si te sales es fuera, se juega con una pelota. El play, que es lo que saben hacer muy bien los niños, los artistas, los investigadores, es inventarte las reglas continuamente, que es lo que hace la cultura fronteriza, es lo que reivindican pensadores como Fred Moten o poetisas como Gloria Anzaldúa, es trabajar en la frontera, trabajar en lo que no es binario, trabajar donde no hay opciones, trabajar donde tú vas creando tus propias reglas y de repente te inventas 5 balones, 3 porterías, inventas que no haya 2 equipos, sino que todo sea un equipo que juegan con todos. Y ese cambio que tal vez, esto para, digamos, animar un poco, esta mañana nos ha salido un poquito pesimista todo, en el sentido de que obviamente sí, la crisis es tremenda, es una crisis tan profunda, hay tantas desigualdades que como nos descuidemos vamos a acabar con una sexta extinción, donde no van a desaparecer los dinosaurios, sino nosotros. Pero por otro lado es un momento donde, digamos, las opciones son abiertas y donde posiblemente este país, por ser un lugar de algún modo que es frontera, está entre el norte y el sur, está en relación a Latinoamérica, obviamente no la Latinoamérica españolista sino otra que debemos reinventar, digamos que debemos reinventar decolonizándonos a nosotros mismos. Y yo ahí creo que España podría ser un lugar de encuentro. Seguramente nosotros ya no nos entendemos, pero sí que podríamos ser un lugar donde la gente se pueda entender. Y ahí creo que la cultura, el arte podría tener un papel importante. Sí, efectivamente, yo también estaba interesado en ver cómo
las actividades que se hacían o se planteaban en los museos de los años 80-90 hoy ya no son tan válidas, pero las reglas siguen de alguna manera forzando a los museos a estar cercados o concentrados en ese tipo de actividades. En alguna ocasión, Manolo, has comentado cómo es muy importante el que haya una conexión entre las distintas partes del modelo museístico, es decir, la conexión entre las programaciones, las actividades, los programas públicos, y que esa interconexión es fundamental para que la estructura no ahogue las iniciativas. ¿Tú crees que me gustaría que pudieras hablar justamente de este tema, porque creo que es crucial para entender cómo funciona el museo hoy y cómo un programa público experimental, por ejemplo, no podría estar junto con un modelo de programación o de colección convencional, porque de alguna manera entrarían internamente en conflicto y acabarían colapsando. ¿Cuál ha sido tu experiencia? Sí, ahí hablo más, obviamente, estamos hablando siempre de lugares situados y hablo más bien de mi experiencia. En mi experiencia sí que creo que las cosas, por lógica, están interconectadas. O sea, no puedes hacer, digamos, un poco el trabajo del director de un museo es, por un lado, trabajar con historia del arte, trabajar con los artistas, trabajar con los coleccionistas, con los patronos y crear espacios de libertad para uno y para otro. Y eso sí que exige, digamos, tener un cierto objetivo o una cierta idea. Esa cierta idea no creo que tiene que ser literal, en el sentido de que esa idea, quieras o no, es política, en el sentido de que la institución es política. Eso no quiere decir que los proyectos expositivos sean políticos en un sentido literal, porque entonces dejarían de serlo, sería una ilustración. Si algo tiene, digamos, de político una obra de arte, es que te cuestiona tus propias ideas, y solo las puede cuestionar en el momento que hay una interpelación. Si no la hay, no existe. Entonces, para mí sí que creo que tiene que haber una cierta coherencia, una cierta lógica, un cierto camino, pero ese, de hecho, y en las tres instituciones en las cuales he estado, lo hemos ido ejerciendo de un modo distinto. A veces un poco por aquello de ensayar y corregir, otras veces planificando, otras veces las dos cosas. Pero los momentos en los cuales ha habido momentos, digamos, de tensiones, cuando todo de algún modo se ha unido. En la TAPIES, por ejemplo, la tensión es curioso porque además en cada institución parece como si todo hubiera empezado negando a la propia institución. Siempre recuerdo los primeros debates en la Fundación TAPIES, que básicamente consistía en cuestionar el modelo de museo monográfico, el cuestionar un modelo que tendía hacia el mausoleo, hacia la crítica, hacia la no crítica. Y de algún modo la TAPIES acabó siendo un poquito un MACBA, antes de que el MACBA existiese. De hecho, una exposición que se llamaba Los límites del museo, que empezó un poco cuando empezaba también el MACBA. Obviamente, cuando empezó el MACBA, la TAPIES dejó de tener ese sentido. Seguramente, incluso ahora seguramente debería plantearse otra función. Ese reinventarse continuamente, creo que no está mal, no solo no está mal, sino que debería ser un ejercicio
al cual deberíamos de tender, porque al fin y al cabo es el ejercicio que hacemos nosotros, que estamos cambiando, que hacen los públicos, que hace la España, el mundo de ahora tiene muy poco que ver con el mundo de hace 30 años. Eso quiere decir que tenemos que plantear las cosas de otro mundo o de otra forma. Había cosas que parecían impensables hace años y que hoy tienen todo el sentido, yo que sé, hablar de lo común, hablar de que las obras no nos pertenecen. En una época donde apenas había museos, la gente lo que quería era tener patrimonio. Entonces aquello parecía como una marcianada. Hoy en día seguramente, además con otros medios, no lo tienen. Entonces esa reinvención institucional yo creo que debería estar ahí siempre. El problema es que se puede hacer sobre el papel, pero luego sabemos que nosotros ocupamos las instituciones, pero hay toda una serie de reglas, hay toda una serie de normas que no hacemos nosotros y que muy a menudo ni siquiera hace el Departamento de Cultura, sino que hace función pública y las hace del mismo modo reglas de cultura como puede estar haciendo reglas del Ministerio de Defensa. Hay las mismas normativas para comprar una obra de arte que para comprar un tanque, no lo sé, esto igual meto la pata, pero posiblemente no me equivoque. Bueno, las licitaciones son un poco así. La nueva ley de contratos restringe tanto la acción que conduce lo que es un contrato con un artista o un tema de producción casi al encargo a una empresa que tiene que hacer un puente o tiene que hacer una carretera y se le están exigiendo al artista las mismas especificaciones, digamos, que se le exige a una empresa, ¿no? Bueno, y eso lleva a contradicciones, ¿no? A problemas de gestión incluso de dinero público, porque sí es verdad que otro de los cambios con la crisis es, digamos, por la corrupción y demás, toda la cuestión de transparencia, que es absolutamente, vaya, nadie va a cuestionarla, pero digamos, en nuestro caso, unos procedimientos que más que de transparencia han sido procedimientos de recelo, o sea, de como que de algún modo no confiamos de entrada, no confiamos en ti, cuando lo que habría que hacer es dar lo que llaman, lo que en inglés hablan de las doble A's, la autonomía y, se me ha olvidado la otra, esto del Alzheimer, bueno, el dar cuentas, básicamente, son los dos elementos. Tú tienes que tener autonomía de gestión y, por supuesto, ser responsable, pero cuando ni siquiera te dejan hacer nada y el resultado es, de hecho, conozco una institución donde se tuvo que hacer una licitación porque parece como si se fuera, es como el COVID, que cada vez tienes más gente alrededor tuyo que lo ha cogido, cada vez se va acercando, todavía no se han metido en licitaciones con los artistas, pero al menos en nuestro caso empiezan a preguntarnos por qué ese curate, ese comisario o ese escritor, si hay otro que total, bueno, escriben igual, que porque si es más barato, ¿por qué escoges a este? Por criterios obviamente subjetivos, o sea, criterios académicos, no son criterios objetivos de altura, de metros, y sé de una institución que tuvieron que hacer un concurso de traducción y cogieron la traducción más barata. La traducción literalmente la tuvieron que echar porque era tan barata que estaba hecha por máquinas, luego corregidas, totalmente era, o sea, lo que traducía, no sé qué idioma traducía, pero si era inglés, posiblemente era inglés, pero la gente no habla así, por lo tanto era otra cosa. Entonces ahí sí que hemos ido en detrimento digamos, de lo que debía ser una institución pública en un sentido verdadero. Eso querría decir crear órganos, formas de gobernanza donde participe la sociedad, donde obviamente se controle el trabajo de la gente que trabaja, pero dándoles autonomía, cosa que en estos momentos en general no ocurre y que creo que es una de las cosas más importantes que hay que conseguir. Sí, en ese sentido, una de las pérdidas, digamos,
más fuertes es la desconsideración de actividades como pueden ser un fotógrafo, fotografía, diseño, como actividades que pueden ser intercambiables, donde se puede licitar y, sin embargo, me refiero a fotografía, que puede ser hasta de un laboratorio. Son temas de día a día que ocupan a la gestión casi, yo diría, en torno al 75% del tiempo, si no es el 80% o más, ¿no?, de resolver estos pequeños problemas que acaban lastrando, de alguna forma, lo que es la energía de la institución. Y creo que frente a la figura anterior del político, que era quien decidía, quien está gobernando, y en esto volvemos un poco a una gobernanza administrativa, son los interventores, ¿no? La intervención y lo que son las normas propiamente administrativas. De aquí, una de las cosas que son, yo diría, uno de los logros en tu trabajo, en tu trayectoria, ha sido precisamente el conseguir una autonomía para el Reina. Pero este tipo de problemas se han mantenido. ¿Cuáles son los límites de esa autonomía? Sí, por un lado, también es verdad que desde la crisis hasta ahora ha habido una especie, de nuevo aquí fuera, también una especie de batalla contra lo público, de hacerlo básicamente de sospecha, vaya, sobre lo público, de creer que lo público es sin eficaz, y claro, sin eficaz si no tienes gente, si, como decíamos esta mañana, hay instituciones que tienen plazas de halconeros, pero no tienen plazas de alguien que esté trabajando en la web. Obviamente, si una institución, si no hay plazas, si no tiene gente, será, o sea, lo público así será ineficaz. Y ha habido una tendencia general a privatizar. Privatizar es básicamente externalizar, y eso que ha ocurrido, eso tiene un nombre que se llama neoliberalismo, que básicamente es reducir el Estado a un Estado policía, donde, digamos, todo funcione con empresas privadas, que todo funcione, digamos, en función de recursos económicos y no en función de las personas, donde no se reivindique lo común, donde no se reivindique los afectos, donde, digamos, lo único importante sea la competitividad, etcétera, 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 donde lo importante sean las ferias y no, de hecho, es bastante significativo. En los años 50 el preceptor era el crítico. Luego en los 60, en los 70, digamos, la época de los grandes artistas, cuando te iba un Boyce, un Mario Mers, a una exposición, marcaban. Hoy en día son los coleccionistas, que es, de hecho, ir a la feria de Basilea es muy significativo. La preview, la buena de verdad, está reservada a los coleccionistas. Y luego ya van, bueno, y a los directores de museo, porque hay una cosa que siempre me ha sorprendido, y es estas 4 o 5 grandísimas galerías que además acumulan todos los estates o todos los legados, tienen grandes espacios, franquicias. Además, las franquicias a veces están pagadas con dinero o tienen facilidades públicas, como mínimo. Pueden pagar grandes salarios a los colaboradores, porque igual, yo no lo sé, ahora me lo estoy inventando, pueden tener una parte de las ventas, pero sea por lo que sea, pagan buenos salarios, hacen grandes exposiciones, no tienen que hacer 300.000 papeles para comprar un lápiz. Todo esto, pero sin embargo es curioso, y te habrá pasado, de repente alguna de estas galerías te vienen de repente, muchas veces te vienen continuamente ofreciéndote sus artistas, y digo, ¿para qué me necesitas? Pero hay una cosa que ellos no tienen,
que es la historia, que nosotros sí que la tenemos. De ahí que, de algún modo, hay una cosa que es la historia en común, la historia compartida, que los museos o las universidades o todavía representamos. Y creo que esa es nuestra fuerza. Y creo que también y por tanto habría que utilizarla, igual que habría que utilizar, reivindicar lo público, que sobre todo con la pandemia se ha visto que es obviamente, espero que nadie lo duda ya en cuestiones de sanidad, de educación y lo mismo a nivel de cultura. Y creo que en estos momentos, respondiendo a tu pregunta, nosotros tenemos ley propia, tenemos bastante, o tenemos una esfera relativamente protegida a nivel de autonomía artística. A nivel de contratación estamos, como todo el mundo, con unas leyes súper complejas, unas leyes que obligan a la mitad del staff, la mitad, ojalá fuese la mitad, obligan a todo el staff a estar continuamente haciendo pliegos, más pliegos, a Ds, a Os, a Bs, a Zs. De hecho, acaba siendo todo, además, con cosas absurdas. Hay una ley que es lógica, que todo tiene que ser digital en estos momentos. Y luego, no sé a vosotros, pero nosotros en algún caso nos han pedido una prueba de lo que estamos haciendo para asegurarse que no nos llevamos a casa. Yo qué sé. En este caso era un concurso de marcos y toda la licitación era digital y querían una prueba del marco. Entonces, la escaneas. Entonces, hay cosas bastante absurdas, pero estamos en esa situación que no ayuda, y que si esos recursos y esas energías fuesen a la creatividad, creo que sería importante. Por consiguiente, yo creo que la batalla, esas son las limitaciones, aparte de recursos, como todos, aparte de precarización laboral, aparte de que no hay plazas, de que tenemos menos gente ahora que hace bastantes años atrás, y los museos en general todos han crecido muchísimo. De hecho, no se parece nada, aparte de las diferencias políticas que hemos visto, los museos a finales de los 80, principios de los 90, era aquello como decían los pintores antiguos: yo pinto y ya está. Tenían, el Reina, de hecho, la estructura laboral del Reina es de los 80 y básicamente estaba hecha para tener una planta solo de colección permanente, o sea, que cambiase poquito, y una sala de exposiciones temporales, un mini departamento de educación tradicional. Todo esto no tiene que ver, ahora hacemos como 20 o casi 25 exposiciones temporales, la colección va cambiando continuamente, hay programas públicos, hay un centro de estudios, hay trabajo en red, en colaboración, y por tanto es absolutamente otra cosa, y sin embargo la estructura se ha quedado. Entonces yo sí que creo que es fundamental, yo diría dos cosas. A nivel interno, de estructuras de museos, reivindicar la función pública, el servicio público, esto quiere decir las personas por delante de los números, y los números me refiero a los dineros y a los algoritmos, a todo tipo de números. Por otro lado, la reivindicación de esta función pública, de la autonomía, y una autonomía que obviamente tiene que llevar un control por una serie de organismos, pero esos organismos no pueden ser los contables, que al fin y al cabo te da la sensación de que, a nosotros nos hicieron nos pusieron una nota fea porque en un momento los patronatos del Reina duraban poco tiempo. Y el interventor nos dijo que tenían que durar más. Digo, pues mira, discutiremos un poco, lo haremos, nos tomaremos un café. Entonces, pero claro, como cuando tienes que cuantificarlo, te vas fijando, es como si un contable llevase, y los contables cuentan, es como
los teleñecos, aquellos que 1, 2 y 3, pues eso. Entonces creo que hay que, y de cara afuera, yo creo que habría que empezar a reivindicar, porque luego hay otra cosa, digamos que hemos tenido la autonomía total, ¿va? Que te dan toda la gente que quieras, a mí también, que nos dan presupuesto, por mucho que nos dan espacios ya no solo para exponer, sino espacios para habitar, para hacer talleres, sería lo ideal, vaya, firmamos ya, ¿no? Pero aún así, cuando la mayoría de las obras están en manos de 5 galerías, literalmente, que tienen todos los legados, cuando tienes la gente de Oriente Medio, si eres un museo de Bellas Artes, que es, bueno, ya ha pasado, haciendo la exposición de Marruecos que hicimos, fuimos a diversos estudios de artista y antes habían pasado el Mathaf, el Museo de Arte Árabe de Doha, comprando literalmente, no un cuadro o dos, y dices, qué pena, me han quitado el que quería, o sea, comprando todo el estudio. Entonces, digamos, con lo cual, ¿qué haces? Entonces, contra eso, creo que voy a empezar a reivindicar algo que es fundamental y que a veces se nos olvida, que la cultura no es de nadie, que nadie tiene derecho, o sea, que de los Emiratos o cualquiera tiene derecho a comprar lo que sea, pero las obras son patrimonio de todo el mundo, y reivindicar lo común de la obra de arte, del conocimiento, porque a nosotros nos expropian las máquinas continuamente todos nuestros conocimientos, todos. Esto reivindicar, creo que obviamente esa batalla solo puede ser de carácter internacional, pero creo que habría que hacer este esfuerzo de cara adentro, pero también de cara afuera, porque si no seguiríamos sin poder hacer nada. Bueno, mira, hay una cosa... estábamos un poco viendo los tiempos, ¿no? Sí, pero tenemos todavía un poquito de tiempo. Hay una cosa que, con respecto a la autonomía, tengo la impresión de que esa autonomía ha permitido al Reina, por ejemplo, enriquecer los equipos, ¿no? Enriquecer con gente externa a través de becas, a través de ayudas, de programas internacionales, de poder recibir investigadores que están trabajando durante un tiempo. De hecho, la impresión que uno tiene cuando ve ahora la colección, vasos comunicantes, los distintos capítulos, son proyectos entrelazados donde participan muchas personas, más allá del propio equipo. No quería incidir ahora mismo en la colección, que me parece un tema importantísimo, sino en cómo el Reina ha podido integrar esas personas, digamos, externas, y cómo ha sido ese proceso también de actualizar la propia plantilla, ¿no? El equipo básico del museo. Vale, eso ha sido, digamos, teniendo en cuenta que la RPT, la relación de puestos de trabajo, no ha cambiado, que función pública sistemáticamente, bueno, no sé, aquí en Madrid, para darte una plaza tiene que ser función pública y luego Hacienda, una que es la que te da la plaza y la otra que te da el dinero. Si la que te da el dinero no te lo da, no hay nada que hacer, y nunca se ponen. Yo llevo 15 años, nunca se ha puesto de acuerdo, y por tanto cuesta bastante hacer. De hecho, a lo que nos enfrentamos, quitando los primeros años de bonanza, donde sí que, para ser justos, nos dieron plazas y pude hacer, digamos, para ser justos, cuando llegué tuve la suerte de que me permitieron crear un pequeño equipo, cosa que no es de unas 7, 8 personas, que cualquiera son la jefa de exposiciones, la jefa de colecciones. También me permitieron tener unos puestos que el Prado tiene más, eso forma parte de la ley. La del Reina se quedó, porque la del Reina se hizo con crisis, se quedó casi a mitad, no se desarrolló completamente como la del Prado, que en este sentido sí que es perfecta. En el Prado, aunque no os lo creáis, los conservadores investigan, no como nosotros que investigamos en casa, vaya, o sea, investigan, tienen plazas de alta dirección que les permiten, digamos, con todas las garantías que exige lo público, pero permite, digamos, a la dirección crear su propio equipo, cosa que está bien.
Nosotros, el Reina no lo tuvo tan amplio como el Prado, pero lo tuvo, con lo cual hay un equipo de gente realmente muy potente: Teresa Velázquez, Charo Peiró, ahora está Germán. Hay una serie de gente que, bueno, cada una de ellas podría ser directora de una institución perfectamente. Pero aparte de eso, lo que hicimos rápidamente fue crear porque aún así, bueno, aparte de que ha habido un cambio generacional, hay curadoras conservadoras jóvenes como Lola Hinojosa, Cristina Cámara, que son muy buenas, o Chema en cine, Chema González, que es muy bueno. O sea, hay una generación de gente más joven muy buena que ha permitido al Reina crear un staff. Pero aún así, si tú comparas el staff del Reina con el staff del Pompidou o del MoMA, yo, por ejemplo, ahora, si hablas de la programación, de la colección, en el MoMA tienen los 100 Barnett Newmans, de los no sé cuántos Rothkos, los que nosotros no. Pero yo podría defender la colección del Reina en relación a la del MoMA sin ningún problema, o en relación. Y eso es un equipo, pero un equipo que va más allá de estas personas, cosa que en estructuras más cerradas como MoMA o Pompidou es bastante más complicado. ¿Qué hemos hecho? Hemos creado todo un tejido de círculos y redes. Círculos en el sentido de que lo que hicimos fue, digamos, intentar que las exposiciones temporales, que siempre tienen algo de espectacular y obviamente de temporal, dejaran de serlo. En el sentido no de que estuviesen fijas toda la vida, sino de que continuasen, que hubiese una línea, que fuesen lugares de experimentación que luego revertiesen en la colección. Para dar dos ejemplos de exposiciones históricas puras y duras. La que hizo Jordana Mendelssohn, una gran historiadora de los años 30, que es colaboradora con el museo. De hecho, no vive con nosotros, pero continuamente, de hecho, es colaborada hasta el sentido de que tenemos una obra, Jordana, no es un informe, o qué piensas, y eso la estructura del Reina lo permite. Con eso incorporamos muchas obras de los años 30, o cuando hicimos la exposición con Lola Jiménez Blanco sobre Campo Cerrado, de hecho hay una parte de la colección que está hecha literalmente a partir de la investigación y lo mismo con el cine, con lo cual hay un círculo de gente que son Jordana, Didi Huberman, que están siempre alrededor o bastante alrededor del museo, en un núcleo cerrado. Y luego hay algo más, que tiene dos niveles. Un nivel más cuantitativo de obras, porque cómo consigues las obras, y un nivel de conocimiento. El nivel de conocimiento es que alrededor del museo, o en torno al museo, o paralelo al museo, hay una serie de redes. La red de conceptualismos del sur, la red el Instituto de la Imaginación Radical, la Fundación de los Comunes. Cada uno aporta, tiene su mundo, pero hay elementos de confluencia, y en esos elementos de confluencia, por ejemplo, hay toda una serie de investigaciones de la red de conceptualismos del sur que no es que el Reina sea expropiado, no lo hace en absoluto, en el sentido de que colaboramos, de que, por ejemplo, si hay, me lo invento, bueno, o no me lo invento, es literal, el archivo CADA que investigamos, hicimos una exposición, la red, que es una red que cree que los archivos deben crearse en su sitio, que tienen sentido en su sitio, prefirió que el archivo CADA del colectivo chileno se quedase en Chile, y se quedó allí con investigación nuestra. Pero después hubo una copia, afortunadamente los archivos son muy complejos, ellos mismos elaboraron una copia que es prácticamente completa, que está en el Reino. Todo eso ha permitido. Y luego lo que hicimos fue, sobre todo en la época de la crisis, donde dejamos de tener dinero de adquisición y obviamente todas estas ideas no funcionan, lo que hicimos fue crear dos fundaciones. Una de los amigos, que en un principio los amigos, de hecho hay una anécdota que cuentan ellos
hace años los amigos del Reina no les gustaba mucho el museo. Cuentan que hicieron un viaje a Nueva York, no había ningún museo de arte moderno en el viaje, y esto la nueva presidenta, cuando estaba tratando de cambiarlo, y les preguntó por qué, y dijo, es que no nos gusta el arte contemporáneo. Entonces, claro, no ayudaban. Ahora hay una nueva presidenta que está ayudando muchísimo. Lo que quiero decir es que se hicieron esa fundación, Amigos, cambió, y luego se hizo una fundación de coleccionistas, donde está Pati Cisneros, ahora se ha jubilado, está Jorge Pérez, hay toda una serie, están los Steinbrücks, digamos, hay grandes coleccionistas. Y a estos lo que les propusimos es, más que, digamos, comprar las grandes obras de Ligia Clark, de Ligia Pape, que eran imposibles, empezar con otra línea, una línea que tenía que ver más con el arte, digamos, el arte a partir de todas estas dictaduras que se suceden en Latinoamérica, desde el momento que en Brasil se produce aquello que llaman Acta Institucional número 5, es cuando el gobierno brasileño, creo que es en el 67, decide que la dictadura del 64 es demasiado blanda y hacen una dictadura sobre la dictadura, que es el momento cuando se tienen que ir del país Caetano Veloso, Elio Itizica, Ligia Clark, se va todo el mundo. A partir de ahí hay una dictadura detrás de otra, que empieza en Chile, sigue en Chile, Argentina y acaba ya con las grandes dictaduras de Centroamérica. Básicamente la historia es que Estados Unidos no va a permitir que en Latinoamérica ocurran ciertas cosas, y en ese momento hay todo un tipo de arte que de algún modo escapa al mercado porque era frágil, y ese que está fuera de la órbita, a través de esta colección, de esta fundación, que además tiene hicimos que tuviese una sucursal en Norteamérica, donde desgravan, las donaciones desgravan, han ido comprando, y de hecho una parte, hay una planta entera que se ve ahora en el museo, que es toda, digamos, donaciones de la fundación. Siempre las donaciones son obras que pedimos nosotros, nunca son, digamos, hay un acuerdo que ellos no ofrecen obra, nosotros pedimos y ellos ofrecen dinero o no, y eso sí que obviamente es su prerrogativa. Bueno, os quería comentar un poco por los tiempos que hemos marcado con el Consello, dejar un tiempo razonable para que podáis hacer consultas. Creo que podíamos acabar entre nosotros dando unas pequeñas pinceladas de la nueva revisión de la colección, ¿no? Vasos comunicantes. Sí. Nos parece importante. Sí, a mí me ha parecido especialmente significativa también la propia estructura, ¿no?, de una colección que se articule en exposiciones o en pequeñas exposiciones de carácter temático que se complementan y que tienen un aspecto de exposición temporal, pero que en realidad es colección permanente, ¿no? Entonces hay una especie de inmersión por parte del espectador que me parece cuanto menos muy sugestiva por lo que tiene también de reto de meterse en temas en los que no estaría pensando cuando entró al museo a ver una colección, ¿no? Son temas no habituales. Y en esto me imagino que también ha sido decisivo esos equipos, ¿no?, esas colaboraciones de las que hablabas. Sí, básicamente, bueno, es un poco todo. Cuando la anterior colección la mostramos, la inauguramos en el 10, pero en realidad está pensada en el 8. En el 10 nos cogió la crisis y de hecho la colección por accidente se acababa en el 2000, en los años 80, porque tenía que haber una sala que nunca hasta ahora no llegué tenía que acondicionarla, que era la sala justamente donde estaba el famoso Serra. No la pude acondicionar porque tengo la crisis. Primero no había dinero, luego no había dinero para obras de pico y pala, luego había dinero pero no tocaba hacer obra de pico y pala, y entonces ha ido una cosa, luego ha habido licitaciones, en fin, todas estas cosas que sabemos, y simplemente me ha llevado 10 años. Entonces, pero en cualquier caso, y ya cuando todos los que trabajamos en museos sabemos que cuando haces una cosa, de hecho cuando la acabas estarías haciéndola de otro modo, porque es cuando realmente, cuando la sabes, es como la obra maestra, no la acabarías nunca. Y sobre todo con la colección que siempre está por hacer. O sea que cuando hicimos aquella ya
y aquella tenía muchas de las cosas que hay en esta, pero en esta hay 4 elementos que son distintos. Uno, que en principio fue accidental, que era pandemia. A, no hay gente. B, no hay vigilantes, pues muchos estaban con COVID, un día se cerraba una sala, otra salía. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, había una serie de ideas que tenían que ver con el montaje, el atlas, que eran de otra época, pero pensamos que faltaba algo para pensar el relato de la colección en términos actuales. Y los términos, y con esto en que cerrábamos, y con ciertas lecturas de Bachmann, de otra gente, realmente nos dimos cuenta de que la idea de serie, que no es la idea de capítulos de la novela del siglo XIX, es otra cosa. Que la serie es una forma de narrar, es una forma de entender la historia, donde a lo mejor aparece un personaje que tiene unas características en un momento, en otro momento tiene otras distintas, puede desaparecer, no es consecutiva, puedes hacer, por ejemplo, la serie la empezamos con la América de los años 50. ¿Por qué? Es la América del sujeto individual, del sujeto suburbano, que vive aislado. El vivir aislado te da libertad, pero te da miedo, donde hay una separación entre la casa y la oficina, pero la casa es también, con la tesis de Beatriz Colomina, una fábrica tiene algo de fábrica, donde hay separación de papel entre el hombre y la mujer, donde hay guerras culturales, y por tanto pensamos que el mundo contemporáneo empezaba ahí. Luego fuimos al exilio, fuimos dando varias vueltas. La serie también tiene algo necesariamente incompleto, cosa que es interesante porque no hay nada que acabe. Y luego permite juegos que de cara a nosotros pueden ser interesantes, porque hicimos una tensión entre el presente, aquello que a nosotros nos importa, y la historia de la recepción, cómo se veían las cosas. Entonces, por ejemplo, hay un caso, que es el caso ya que hemos hablado de ellos, de la figura de los informalistas, que aparecen en un momento que es cuando España es reconocida por Estados Unidos. Antes, la España franquista no era España, la España era la del exilio, en realidad. Aparecen, entonces tratamos de reconstruir la expresión del MoMA, la expresión del Guggenheim, con todos sus deseos, con todos sus qué querían hacer, cómo querían romper con Franco, pero al mismo tiempo ser universales, cómo querían ser universales, pero al mismo tiempo ser súper españoles. De hecho, toda la exposición es blanco y negro, como si el blanco y negro fuese español, no sé por qué. Y entonces vemos estas figuras y luego las volvemos a ver en los 80, cuando tienen un papel determinado en el contexto de la documenta, cuando tienen un papel institucional y al mismo tiempo en su obra están escapando, cuando además están viendo la documenta y están viendo lo que quieren. Lo que hemos hecho en Documenta 7, que aquí fue muy importante, el comisario fue Rudi Fuchs, que además fue uno de los asesores del Reina Sofía en los 80, hemos reconstruido una serie de obras, digamos, hemos recreado un poco el ambiente de una cierta documenta, donde efectivamente había el elemento de transvanguardia, que aquí se dice del neoexpresionismo, pero había muchísimas otras cosas y que además no estaban en nivel de inferioridad respecto al neoexpresionismo. De hecho, Rudi Fuchs era muy amigo de Bruce Nauman, Kuhn Ellis, Mario Mers, y estos predominaban incluso por el tipo de obras. Entonces, cuando entras y ves la sala y ves una obra grande de Bruce Nauman, Franz Walter, Miriam Kahn, que de hecho pensamos que la hemos descubierto ahora cuando ya Rudi Fuchs, solo que nadie la veía. Entonces, es esto, está Barceló como con una obra de la época, y al mismo tiempo hemos puesto un vídeo, y en el vídeo es un vídeo de la época de Televisión Española, donde aparecen algunos críticos, algunos artistas, aparece Rudi Fuchs, y parece que el espectador, lo que tú estás viendo en el Reina y lo que está viendo en el vídeo, lo que ellos dicen no tiene nada que ver, porque ellos están hablando de una vuelta a la pintura. Realmente es como... y entonces esa tensión entre lo que ves
entre lo que dices, entre lo que se veía en su momento, creo que es algo que es importante, y esos saltos es algo que esta noción de serie te permite, que tal vez en una historiografía más tradicional no se nos hubiera ocurrido. Bueno, pues yo creo que podemos dar paso a que los asistentes hagáis las preguntas que consideréis, tanto a Santi como a Manolo. ¿Alguna pregunta? Prometo no enrollarme tanto. No sé si mientras tanto a mí también me parecería importante saber cómo se proyecta esa programación hacia el exterior y qué determinante es el Departamento de Programas Públicos, ¿no? Que ya habías iniciado en el MADBA y, bueno, qué supone dentro del Reina Sofía también. Sí, mira, hablando, esto todavía no sé cómo lo hice, porque no había el departamento de... Ahora creo que sería incapaz, el departamento de programas públicos no existía, por tanto no había gente. Y ahora es totalmente insuficiente, pero son como 20. De algún modo, en el 2008 todavía se podían... ahora es realmente, yo creo que ahora sería imposible, ¿eh? Entonces se hizo este departamento, que para mí es muy importante por varias razones. Por un lado, porque es el departamento que tiene que ver con lo performativo, y lo performativo es fundamental. Digamos, lo que estamos haciendo es performativo, siempre es una relación. Conforme me miras, igual estoy cambiando la frase porque pienso que igual lo voy a decir mal, entonces ahora con las mascarillas es más complicado. Entonces, lo performativo realmente, el que haya, entonces, digamos, esto era importante, uno. Dos, el Departamento de Programas Públicos tenía que ver con la idea de centro de estudios, también tiene el archivo, y digamos, que el museo sea un lugar de producción de conocimiento, que tiene que ver con el largo plazo, tiene que ver con el que no haya, digamos, unos objetivos de producción determinados. Era fundamental. El crear, el trabajar con... Tenemos 2 másters y un grado, pero al mismo tiempo tenemos toda una serie de cátedras, porque quieras o no, los másters y el grado, por muy abiertos que sean, son estructuras normativas. El crear otro tipo de educación era, digamos, siguiendo en la línea del PEI de Barcelona, del MACBA, era fundamental, y por tanto, por todo esto era básico. Pero además, la idea de programas públicos, lo público implicaba también, hay un área en el público que se llama Museo en Red, que es, digamos, la estructura que permite, es como una gran hernia en el cuerpo del museo, que se abre a, digamos, a otro tipo de instituciones que permiten hacer lo que el museo no puede, que eso es importante, saber que tú ocupas un lugar y que puedes hacer determinadas cosas. Es como si quisiéramos hacer como Fiscarraldo, llevar un barco a través de la montaña. O sea, hay algo, bueno, al final fracasa, obviamente. Entonces sabes que, digamos, yo siempre he defendido la estructura de lo común, pero la administración no es común, es pública, que es distinto. Pero lo público permite el crear otro tipo de estructuras, el crear convenios, relaciones... Que serían estructuras paralelas, ¿no? Externas. Externas. Sí, sí, sí. Donde hay convenios, hay actuaciones, donde en algún momento, creo que te lo comentaba, ha habido, como son totalmente autónomos, acciones que incluso han puesto, digamos, la estructura del museo en riesgo. No en riesgo, porque sí que hay un elemento, que eso es una diferencia también entre los 90 y ahora. En los 90, cuando al menos nosotros trabajamos con colectivos, con gente externa a la institución, había un cierto recelo, tal vez lógico, respecto a la institución. Era como... si te daban... Era, digamos, que había siempre un riesgo a que te cooptasen. Ahora realmente sí que creo que hay una especie de... Por eso la importancia también de los afectos que hablamos esta mañana. Hay una complicidad, hay saber que, digamos, la gente que trabaja en el museo trabajan guardias, trabajan
hay artistas que tienen nombre, otros que no, y que son proletarios de la cultura, y por tanto el entender, digamos, el que haya estas complicidades ha hecho que, sobre todo a partir de un momento, la relación sea súper fluida a todos los niveles, a niveles incluso de cosas como vamos a traer a esta persona, os genera conflicto, creéis que la hacemos nosotros y vosotros no aparecéis, o sea, realmente hay un tipo de relación que creo que es muy buena, o la red de conceptualismos del sur es una estructura de lo común. Las cosas no son de todo el mundo, y no son de todo el mundo, se negocian continuamente. Eso la administración, imaginaros que las leyes de contratación las negociamos asambleariamente cada vez que hacemos. Entonces, obviamente no se permite, pero sí que te permite, y por tanto programas públicos para eso es fundamental. Entonces, bueno, un poco esta relación entre museo, movimientos sociales y ciudadanía se establecen. ¿Cómo surgen esas redes? ¿Cómo se fueron estableciendo? ¿Son propuestas de las propias asociaciones hacia el museo contacta por cercanía, en algún caso barrio, otras son a nivel, bueno, pues internacional, ¿no? Investigación latinoamericana o... Hay de todo. Hay de todo, Las ¿no? primeras iniciativas siempre han salido desde el museo, en el sentido, por ejemplo, la primera, que hicimos en la Tapies, la ciudad de la gente, era cuando en Barcelona había aquel consenso casi absoluto, el 90 y pico % de la gente estaba encantada con la ciudad. No se podía criticar absolutamente nada, entonces decidimos hacer, digamos, la Barcelona gris, la Barcelona de los barrios, la Barcelona que no estaba... y entonces ahí fuimos nosotros que empezamos a intentar contactar, a conocer gente, y unos te llevaron a otros. Y digamos así fue en el MAC, en la Tapies, también en el MACBA empezamos nosotros, por ejemplo, con agencias, empezamos a trabajar con activistas, digamos, para ver formas de acción directa, de acción política, pero luego ha sido, digamos, diversos ciclos, y a veces ha sido positivo, otras veces ha sido más frustrante. Por ejemplo, durante la pandemia, todo el mundo nos quejábamos, pero nos quejábamos los que estábamos en casa, los que estaban en la calle, los que estaban entonces en el barrio, por ejemplo, de Lavapiés, nos pidieron literalmente, cuando el museo estaba cerrado, si el museo podía ser un lugar donde pudieran recoger comida, pudieran acumular comida, no pudimos hacerlo. Porque no pudimos, es ilegal, no tenemos condiciones de ningún tipo, o sea, sanidad no nos da. Entonces lo que pudimos hacer era ayudarlos a otro tipo de cosas, o sea, que a veces simplemente no se puede, y por tanto otras veces nos han pedido ayudas para, sobre todo, funcionamos bastante bien, obviamente, como altavoz, porque quieras o no, entonces, digamos que es mutuo, a veces lo hacemos bien, a veces menos mal, pero vaya, estamos... Me llamó la atención también alguna de tus últimas conversaciones que hablas un poco del cambio de formato, el plantear otras experiencias dentro del museo, más íntimas o más enriquecedoras. ¿A qué te refieres exactamente con este planteamiento? Sí, eso puede parecer una contradicción con haber inaugurado una colección de 15.000 metros cuadrados y 2.000 obras, no sé qué, pero de algún modo la experiencia de las obras son experiencias, digamos, los relatos son, tú puedes ir una vez, leer un microrelato y de algún modo es más íntima, es más personal. Creo que tenemos Juan de Nieves, que quiere intervenir. Bueno, Manolo, muchas gracias por contarnos. ¿Sí? ¿Me oís así? Sí. ¿Me oís? Sí. Bueno, no, te decía muchas gracias por contarnos la actividad que has desarrollado con tu equipo durante estos 15 años en el Reina, los que te seguimos desde los tiempos de la Fundación Tapies, incluso que hemos trabajado contigo en algunas ocasiones.
pues conocemos bien tu trabajo. Creo que has hecho un análisis a lo mejor no tan centrado en el mundo digamos, de las ideas que se pretenden transmitir desde la institución, sino más bien digamos, de cómo se organiza o de cómo se ha organizado la institución a lo largo de estos años, a través de los programas públicos, a través de la colección. Yo, desde luego, no puedo más que admirarme por el trabajo que llevas haciendo en el Reina, ¿no? Y el que has desarrollado en otras instituciones anteriormente. Y desde luego la colección, sin duda, es un elemento importantísimo para todos los que somos agentes en el ámbito del arte, de discusión y de consenso y de disenso, ¿no? De las cosas que habéis hecho tú y tu equipo, ¿no? A mí me gustaría un poco escuchar también a Santi, puesto que a nosotros nos interesa mucho digamos, la situación del arte en nuestro país, en Galicia, la institución, digamos, más importante que tenemos desde principios, mediados de los años 90. Y sí me gustaría pedirte, Santi, que hicieras quizás un pequeño análisis desde el inicio, digamos, de la institución que tú ahora diriges, de cómo ves la evolución, digamos, de esta institución desde esos años iniciales de los 90, en que los modelos estaban un poco confusos, pero también es cierto que esta institución empezó quizás con mucha fuerza en aquel momento, ¿no? A lo mejor con exposiciones del tipo de las que Manolo hablaba en el Reina, pero que marcaron, digamos, un momento de inicio como bastante fuerte. Han sucedido 5 directores, si no me equivoco, desde el momento inicial. Y yo creo que todos necesitamos hacer un ejercicio de análisis y de pensamiento sobre la institución CEGAC, más allá de las cuestiones que hemos hablado quizás esta mañana, que tienen que ver con las anomalías, que obviamente no dependen solamente de la institución, sino de la situación, digamos, de la escena, digamos, política, pero hay muchos otros aspectos pues, que tienen que ver con el diseño de los programas, que tienen que ver con el trabajo que se hace sobre el patrimonio, digamos, del país, la situación que tiene que ver también con las audiencias, cómo se está trabajando todo esto desde el CEGAC, cuáles son los aspectos, digamos, fundamentales que tú estás llevando a cabo en tu programa en estos últimos años y qué diferencias estableces con otros momentos, digamos, del CEGAC, cómo ves el futuro de la institución, la relación con las audiencias, en qué están basados verdaderamente los programas que tú estás llevando a cabo en este momento. Creo que es importante para todos nosotros conocerlo, digamos, aunque seguimos el programa que estás haciendo, pero que nos puedas comentar esto con un poco más de detenimiento. Bueno, hay una primera cuestión que se refiere a la propia historia de la institución, que yo creo que es una historia que depende obviamente de cada uno de los contextos, ¿no? Cuando se genera, hemos hablado esta mañana justamente de la importancia que tuvieron las conversaciones, las conversas que hubo aquí en este mismo lugar y que luego se publicaron en esas actas de color verde, donde lo que había era primero una discusión si se tenía que llamar centro o museo, si tenía que tener colección o no colección, que tenía que ser autónomo, que tenía que ser... Y era una idea, de alguna manera, utópica, era un momento expansivo. Y yo viví aquella época como visitante, cuando trabajaba como comisario independiente, y obviamente era un momento que coincide en esos primeros años 90, o a lo largo de los 90, de eclosión. Los años 80 fueron quizás mucho más de descubrimiento y los 90 de eclosión. Había tú mismo has hablado de que había entusiasmo, es verdad que había muchas cosas por hacer y
se estaba trabajando sobre un vacío. Cuando se abrió el CEGAC, yo creo recordar que no había, era el gran museo que se creaba aquí, y que después, con los años, se han ido creando otras instituciones que han tenido también su propia vida y han generado, digamos, han articulado, digamos, una escena, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que al llegar a la dirección del CEGAC me preocupó enormemente fue revisar la colección. La colección, y lo hemos hablado aquí, es un elemento importantísimo de un museo, y emprendí una serie de exposiciones, por ejemplo, volcadas a revisar la colección, más que para ver lo que había, para ver cómo se podría articular esa colección en términos más comprensivos, más de ver lo que faltaba para enlazar unas cosas y otras, ver sobre todo las lagunas y estudiarlo. Y justo antes de la pandemia, estuve pensando justamente en la necesidad de establecer o de crear un grupo de trabajo que pudiera trabajar efectivamente sobre la colección para ver de qué manera se podía articular una colección más coherente, ¿no? Porque es cierto que la colección se inicia con la dirección de Gloria Moure, luego se van comprando, hay unas cosas hay también una parte de depósito de la Xunta de Galicia y se van comprando, pero hay muchos intersticios donde te das cuenta de que faltan muchas cosas. Por ejemplo, uno de los temas que me preocupa, la ausencia, y que es un tema que estoy preocupado para subsanar de alguna forma, la ausencia de fotografía documental que permitiría, bueno, entender el contexto de una manera mucho más, o mejor o más matizada. La ausencia de una colección o de poder tener en términos de archivo de lo que pueden ser, por ejemplo, documentos, carteles, invitaciones, revistas, todo un trabajo que, por ejemplo, Anxo Rabuñal realizó hace unos años en la Fundación Seoane, recopilando fanzines, todo un material que para una colección tal como la entendemos hoy, por eso la importancia de visualizar en perspectiva los modelos de las instituciones en las que estamos, ¿no? En aquellos años todo eso no entraba en la colección o no pertenece al ámbito de la colección. Me ocurrió una cosa cuando justo antes de la pandemia, yo quise adquirir toda una serie de piezas de Sargadelos. Entonces, como no eran obras de arte, sino que eran objetos que estaban dentro de un ámbito de comercio, parece que había un problema para poderlo pasar a la colección. Y había una solución que era el que se pudieran adquirir como elementos de decoración. Claro, esas restricciones y esas clasificaciones, esas regulaciones que tiene la institución, museo, la institución CEGAC, al estar dentro de una institución administrativa donde compras que no entren en la categoría obra de arte única, etcétera, no tiene cabida en ese proceso, ¿no? El caso es que luego llegó la pandemia, hubo algunos problemas y ahora yo creo que seguramente no vamos a poder
adquirir esas piezas que estaban disponibles en aquel momento. Había algunas de esas piezas disponibles en las tiendas de Sargadelos, de Cervo, porque las he visto yo, ¿no? En este momento, ¿qué es lo que va a haber que hacer? Pues va a haber que hacer una negociación con la empresa, que ahora es privada, y ver de qué manera se puede, digamos, incorporar eso. Otro tema pendiente es la arquitectura. Me estoy refiriendo a temas gallegos, ¿eh? Es decir, por un lado diseño, fotografía, arquitectura, al menos en Galicia, que es donde tendría sentido justamente el poder coleccionar, pero para investigar. Ya la operación de poder integrar en la colección CEGAC el archivo fotográfico de Cela fue una oportunidad muy interesante que nos llevó justamente el año pasado a hacer la exposición de Carles Fonseré en colaboración con Cela, un proyecto de un libro que nunca se llegó a publicar. Entonces, en este momento, esas son algunas de las cuestiones sobre el tema de la colección. También hay la idea de poder completar y especialmente algunos huecos de artistas gallegos que no están en la colección y poder continuar, porque cuando yo llegué en 2015 el presupuesto de compras era de 30.000 euros. Entonces, poder continuar la colección en términos internacionales, poder adquirir piezas que superen, que sean relevantes y que obviamente son piezas que tienen un coste muy elevado. En términos de exposiciones, las exposiciones están vinculadas también a ese concepto de reconstrucción o de consolidación de la colección. El periodo de la crisis fue muy intenso, el CEAC sufrió enormemente. Fueron los años en los que estuvo dirigiendo la institución Miguel von Haffe y él tuvo que lidiar con una situación verdaderamente catastrófica. Y son conversaciones que he mantenido con él en muchas ocasiones y fueron momentos verdaderamente terribles donde había compromisos de compra y donde ya no había dinero para pagarlo. Y ese hueco es el que en estos últimos años hemos tratado de remontar. Pedro también, Pedro de Llano, por favor. Sí, decía Calilo, lo que estaba comentando Santi y la pregunta de Juan. Yo hago una reflexión sobre lo que hemos estado viendo durante el día de hoy, también especialmente ahora en la revisión que hiciste al principio de la charla, sobre la situación de los museos en España, y tengo la impresión de que hay como una especie de nueva etapa, a lo mejor estoy equivocado, pero es lo que un poco veo, un poco más allá del CEGAC, más allá del Reina Sofía en general, en global, un poco forzada por la cuestión de la crisis también, a lo mejor también un poco más por una cuestión de evolución y de madurez del sistema, de evolución hacia una mayor atención a las colecciones de lo que había anteriormente, tal vez a lo mejor también estimulados por el ejemplo del Reina Sofía, que ha estado trabajando de manera ejemplar en ese tema en los últimos 10 años, y no son las colecciones, sino la idea de la colección permanente. ¿Qué es una colección permanente o semipermanente? ¿No? Porque no hay nada estático, ¿no? Esa idea creo que no era tan importante en los museos de arte contemporáneos, sobre todo autonómicos a nivel estatal, hasta hace muy poco tiempo, y veo que eso se está activando. El MAC va a ampliar espacio porque quiere exponer la colección de una manera más sistemática. El IBAN parece que tiene proyectos en la misma dirección. El Centro de Arte Contemporáneo en Sevilla tiene un proyecto aprobado muy ambicioso para un par de años también para ampliar espacio para almacenaje y exposición de la colección. Serralves, no es España, pero en un sistema ibérico están en la misma. Creo que BEA
Praez en el Arteón también tiene proyectos parecidos, es decir, que todos los... En Sevilla. ¿Perdón? En Sevilla. Sí, Sevilla, lo acabo de decir, que están ampliando, ¿no? Tienen un proyecto muy concreto, nuevos espacios. Todas estas instituciones, que son un poco los pares del CEGAC, digamos, un poco, no los pares del Reina Sofía, pero sí que están en diálogo con el Reina, en tanto cuanto se ocupan de cuestiones de arte contemporáneo, van un poco en esa dirección. Me parece, creo que eso introduciría, si se bien, más racionalidad en las políticas más a largo plazo, ¿no? Porque cuestiones que no podría ahora detallar, pero que son evidentes, ¿no? En cuanto a los proyectos y a los programas de trabajo. Y la pregunta que os quería hacer es a Manuel Borgellel, si este conocimiento que habéis acumulado a lo largo de los últimos 10 o 15 años en el Reina, ¿hay algún tipo de planes para hacer como una especie de transferencia o de diálogo con los museos autonómicos a ese nivel de colecciones, de diálogo, por ejemplo, pues esos capítulos que habéis ido generando? Estoy seguro de que los museos autonómicos también pueden tener planteamientos similares, ¿no? Que puedan estar, no idénticos, pero sí que puedan estar en diálogo con lo que habéis hecho allí. Si hay algún tipo de iniciativa a ese respecto desde el Reina, o viceversa, si desde el CEGAC también hay algún tipo de interpelación al Museo Estatal. Es un museo que nos pertenece a todos, ¿no? No es el Museo de Lavapiés, es el museo del Estado español, y que debería estar representado de alguna manera en cualquier esquina. Si hay algún tipo de iniciativa en esa dirección, ¿no? A nivel Estado y autonomías. Vale, hay varias cosas. Por un lado, sí, creo que ahí se está produciendo un cambio de paradigma, que puede ir para bien o para mal, pero creo que se está produciendo, que tiene que ver con varios factores. Por un lado, sí que creo que las colecciones tienen más peso, pero no como las tenían tal vez en el 19, digamos, en los museos más tradicionales, no porque, digamos, sea más barato o deje de serlo, aunque obviamente la economía funciona, sino porque Marco Baravale, el crítico italiano, hablaba de que había durante la pandemia, escribió un artículo bastante bueno en que decía que había que cambiar de visitar los museos a habitar los museos. Que no tiene que ver con aquello de los 90, cuando se hacían discotecas Manuel Clot hacía discotecas en los museos, sino que tiene que ver en una experiencia distinta, que es más íntima, que es más, que tiene que ver con, digamos, generar otros relatos, que tiene que ver con romper, digamos, estos moldes tradicionales. Y creo que eso se está produciendo, ¿eh? De hecho, se ve en el Reina, pero se está viendo en otros sitios. Eso es uno. Y eso tiene que ver también con, digamos, este cambio de colección, con algo que hace 15 años atrás casi te pegaban, y era, digamos, la importancia del archivo. Y la importancia, el archivo al fin y al cabo es como una partitura. Las partituras pueden ser más o menos iguales, pero depende de quién la toque, suena de un modo o de otro. No sé si visteis la interpretación, la versión que hizo el Niño de Elche en el Reina de Valdelomar, que fue genial. Cogió un acto autosacramental que había hecho Valdelomar en los 40 y lo transformó en una cosa totalmente distinta. Y tenía un carácter, digamos, de instalación, de objeto, de performance, algo que rompe, digamos, todo, digamos, estas categorías tradicionales. Y creo que, y eso es una colección, es un archivo, de hecho es un auto sacramental, donde Valdelomar ponía de repente canto sudoroso, que no sé qué quiere decir. Entonces el Niño de Elche lo iba interpretando con un grupo de arquitectos, ya digo, realmente extraordinario. Y ese actualizar creo que es algo que se está produciendo. Esto, creer que la historia es algo fijo, esta cosa patrimonial que tenían las colecciones, creo que se ha cambiado. Eso es algo que creo que es un cambio que se está produciendo. Dos, hay otra cosa que no nos podemos olvidar, porque aquí en el mundo ibérico estamos en el mundo ibérico, que es la presencia esencial de lo afroamericano
y lo indígena, por no hablar de lo asiático. Es un cambio de paradigma, bueno, sobre todo en países como Brasil, como en Estados Unidos, pero cambio de paradigma total, a forma y que obviamente nos afecta y tenemos que tenerlo, digamos, en cuenta y creo que está. Y el tercer aspecto, que es mucho menos mediático a veces, afortunadamente, o entonces te dejan tranquilo. De hecho, iba a contar una anécdota, pero no la cuento, pero bueno, ya lo contaré después. Pero digamos que está la parte de programas públicos, de actividades, que creo que también un museo, si estamos hablando de actuación, digamos, la idea del 19, la idea del Panteón o del lugar patrimonial no tiene sentido. Por tanto, estos cruces creo que se van a producir más, que espero que haga que se produzcan cruces, digamos, de organismos, de organizaciones asimétricas, que puede hacer que un gran museo nacional pueda trabajar con la Casa Invisible y que en Málaga y que nadie se muera del susto, porque es bueno para todos, vaya, es bueno, genera estructuras mucho más abiertas, genera interpelaciones, el hecho de que la Casa Invisible, para los cuales Picasso es una marca, digamos, colaboremos con ellos, significa una interpelación constante a una institución que tiene el Guernica, y por tanto eso se está dando. Respecto a las colaboraciones, aparte de que más o menos todos nos conocemos y aparte de que el día a día nos mata, creo que sí que se producen a nivel de actividades. Estas se están produciendo, digamos, estas asimetrías se están yendo porque forman parte de su trabajo. Creo que también se producen a nivel de colaboraciones. Nosotros tenemos elementos depositados en el IBAM, en el MENAC, en el MACBA y viceversa, pero creo que seguramente que deberían de producirse a un nivel bastante más complejo. Quiero creer, y es la parte optimista, que además está viniendo una nueva generación, hay otro tipo de prácticas artísticas que se producirán más, porque creo que es fundamental para todos. Esos depósitos e intercambios entre distintas instituciones con diferente titularidad han sido sencillas, han sido fáciles de negociar. Sí, depende de nosotros. A ver, bueno, hay de todo. Por ejemplo, hay cosas que pertenecen al Reina, que nunca estuvieron en el Reina, porque formaban parte de las colecciones del Estado. Entonces hubo un proceso de inventariado, porque luego tenías además el Tribunal de Cuentas viniendo y pidiéndote cuentas de dónde estaba esta obra. Todo eso se ha hecho durante estos años. Sabemos más o menos dónde están, o bueno, no más o menos, sabemos dónde está todo. Y digamos, ese cambio se produce de forma bastante sencilla, sobre todo en determinados aspectos. Hay un tipo de obras de las cuales el Reina tiene pocas obras, y si tienes pocas obras, pues tienes pocas, no puedes hacer muchas, pero hay otras donde hay abundancia y ya digo, si no se produce más, es literalmente, o sea, no hay problemas administrativos, ahora en estos momentos no hay problemas administrativos, más allá de que si obviamente lo dejas, exiges que tenga, porque eres custodio de las obras, que tenga unas condiciones de seguridad, que no tiene más compromiso que, digamos, que nos pongamos, igual que un préstamo temporal, solo que es a largo plazo, que se va renovando. O sea que digamos, el mayor problema es tener cuerpos, o sea, tener alguien que se pueda ocupar. Sí, básicamente. Bueno, pero sí. No, perdona. Nada, yo creo que de tiempo hemos agotado prácticamente el tiempo que teníamos planificado. Si no hay más preguntas, os dejo la palabra para cerrar la jornada. Santi, ¿quieres decir? Bueno, yo querría
y me parece que Manolo está de acuerdo conmigo, querría dar unas palabras de optimismo, porque yo creo que estamos en un momento de cambio. Todos los cambios son terribles, porque a veces está en un lugar donde no hay suelo, es como una tierra de nadie, pero yo creo que se están abriendo muchos canales de distintos modos de colaboración. Yo creo que hay espacios para generar nuevos modelos de trabajo, a pesar de ese peso administrativo que hemos estado hablando desde esta mañana, que es quizás uno de los mayores problemas. Pero creo que hay las posibilidades de grandes resultados. Para mí es un ejemplo del trabajo que habéis ido realizando en estos últimos años en el Reina, con tantas dificultades y con la capacidad para sacar adelante ese proyecto de colección, ¿no? Es decir, en un momento en el que nosotros, por ejemplo, aquí tuvimos que tomar la decisión terrible de prolongar las exposiciones que estaban planteadas para el primer trimestre, para la primera parte del año, prolongarlas hasta el año siguiente, justamente por esas dificultades, que también eran dificultades para el equipo, para que el equipo pudiera trabajar adecuadamente, ¿no? Y fue enormemente desgastante. Por tanto, el ver esos resultados, pues es un ejemplo extraordinario. Bueno, yo insistir en lo mismo. El hecho de, con todas las dificultades que estemos aquí, que digamos haya una serie de instituciones que que éstas tengan un peso, creo que es absolutamente importante. Y el optimismo tiene que ver con la actitud. Vaya, esta mañana lo decíamos, vivimos una época de urgencia, y la urgencia exige que de algún modo todos nos impliquemos. El hecho de que haya tanta gente cada vez más intentando hacer un cambio, creo que es importante, y por consiguiente yo creo que hay que seguir. Bueno, pues con... Nada. Cerramos la sesión, damos las gracias a todos por venir, a Manuel y a Santi, y emplazamos a Manuel que pueda volver a estar con nosotros en otra ocasión. Encantado.